A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La adolescencia no es solamente una serie de cambios físicos, sino también ocurren en este periodo de tiempo una serie de cambios a nivel psicológico, cognitivo, social y emocional que pueden enfrentar al adolescente a una serie de crisis y conflictos y cuestionamientos que requieren una adecuada orientación. Es un periodo de tiempo que dura aproximadamente 8 años de duración, pero no debería ser considerado por padres o maestros como una etapa de crisis, como una etapa de conflicto, como una etapa terrible por atravesar, sino más bien debería ser considerada como un periodo a través del cual padres, adultos, educadores ayuden al adolescente a esa transición de la niñez y le permitan abrir las puertas hacia un mundo adulto en donde ellos se encuentren ajustados emocionalmente, en donde encuentren todas las herramientas necesarias para enfrentar de la mejor manera este periodo de tiempo. En esta serie de programas de Psicolife, Tu hijo adolescente, un mundo por descubrir, queremos compartir con ustedes aquellos cambios más significativos que se van dando, cómo atravesar esos cambios, cómo acompañarles en ese proceso, y queremos también escuchar de mano de los adolescentes, de los protagonistas de esta etapa, cuáles son sus principales inquietudes y sus principales necesidades frente al acompañamiento de sus padres. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, qué gusto compartir un nuevo programa con ustedes. Y bueno, como les había comentado la semana pasada, este mes vamos a trabajar y vamos a conversar sobre la temática vinculada con los adolescentes. Ese mundo tan necesario por descubrir, ese mundo que muchas veces nos pone una barrera y que no sabemos cómo acercarnos a ellos. Y bueno, hoy para continuar hablando sobre esta temática, hemos invitado a una experta extranjera. Ella es Liz Fernández. Liz Fernández Amador. Ella es de Chile y es psicóloga clínica, además es experta en inteligencia emocional, y qué mejor que una persona tan especializada en este ámbito y que está trabajando mucho con adolescentes y que está realizando estudios también en torno a las conductas de agresión que se van dando entre pares, para conversar sobre el tema que hemos preparado para el día de hoy. ¿Cómo se está viviendo el bullying, el acoso escolar en los adolescentes y el acoso en general? Parecería que de alguna manera la pandemia borró esa situación en la vida de los adolescentes, pero no necesariamente fue así. Al contrario, el mundo de la virtualidad dio muchas más posibilidades de que un gran grupo de adolescentes sea víctimas de estas situaciones y empiece a tener que enfrentar esos conflictos. Hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a ir mirando por qué ocurren estas situaciones, qué podemos nosotros como padres hacer para enfrentar este problema y para acompañar a nuestros hijos para que no sean víctimas del acoso, tanto en redes como personalmente. Liz, buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros en este programa. Hola Elizabeth, buenas tardes, qué gusto también que me hayas invitado, muchas gracias. Sí, ya te echábamos de menos aquí en Psicolife. Y bueno, para hablar de este tema que cuando conversábamos justamente tras cámaras, cuando íbamos programando la entrevista, tú nos hablabas de que los índices de acoso en los adolescentes ha subido muchísimo. Primero definamos, yo sé que los papás han escuchado ese término, pero aclaremos a qué hacemos referencia cuando hablamos de acoso o de bullying entre pares, porque a veces se confunde también el maltrato, ¿no es cierto?, con bullying, y no necesariamente es así. Entonces, partamos aclarando estos términos y después nos vas contando por qué ha subido tanto estos índices de acoso en la adolescencia. Bueno, me parece sumamente importante hacer la distinción de lo que es realmente bullying.
Así que te agradezco mucho que comencemos con esto. Mira, acoso escolar o bullying, ¿cierto? Es un tipo de violencia que se da entre estudiantes o dentro de la comunidad escolar, siempre hacia los estudiantes. Cuando hablo de la comunidad escolar estoy incluyendo también a docentes, a paradocentes o a los mismos padres o apoderados, ¿no? Hacia los estudiantes. Las características de esta violencia escolar es que es intencional, que se sostiene en el tiempo, que en general incluye a otras personas. Esa violencia escolar habitualmente incluye a un grupo de niños que son observadores, a otros niños que podrían acompañar al agresor, que se llama bully también, ¿cierto? Y que se sostiene sobre la base de una diferencia de poder entre los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia de poder puede ser a causa de diferencias económicas, algún tipo de prejuicio racial, de cualquier tipo, tamaño de los niños, fortaleza, ¿cierto? Fuerza, etcétera. Pero se sostiene en base a eso, perdura en el tiempo, y cuando hablamos de violencia, Liz, es súper importante entender que es distinto a la agresión. La agresividad es una respuesta natural del ser humano como defensa a algo también que le has lastimado, ¿no? Y eso puede ocurrir una vez. O sea, sin embargo, cuando hablamos de violencia, hablamos de algo que se ha planificado. Yo quiero dañarte, ¿sí? Yo pienso, ¿cómo puedo dañarte? Es decir, por ejemplo, si dos chicos tuvieron un inconveniente determinado y de pronto ese malentendido les lleva a veces hasta los golpes y demás, que sí se ve todavía. Ellos, ahí no estamos hablando necesariamente de bullying, ahí estamos hablando de una conducta agresiva, violenta que se puede dar entre ellos. Pero tú nos dices que el bullying tiene como característica permanecer en el tiempo, es decir, reiterativamente, y además que es intencionado, es decir, es planificado, no es algo que gatilló el actuar de esa manera. Así es intencionado, se sostiene en el tiempo, no es un episodio nada más. Puede ser que el bully, el niño que violenta o el grupo de niños que violentan, también violenten a otros niños, no necesariamente es contra uno solo, ¿no? Claro, tiene ese formato de poder, por cierto. Sí. Ya. Ahora bien, hablando, entonces, entendemos que es esta conducta intencionada, entendemos que se mantiene en el tiempo y que es una conducta de poder de una persona o de un grupo de niños contra otro, que puede ser uno también o un grupo. Y tú nos decías, son características, usualmente a veces condición económica, racial, inclusive de fortaleza física, de tamaño, que pueden generar eso. Pero hay algunas características psicológicas también que nosotros podríamos como marcar un perfil, tanto del acosador como del chico que está siendo acosado, para poder identificar quiénes son más susceptibles en ambos ámbitos. Sí, por supuesto que sí. El niño o los niños que son víctimas de bullying son aquellos niños que se ven a sí mismos también en alguna desventaja frente al grupo, ¿no? Porque son más tímidos, por ejemplo, porque se sienten con menos redes de apoyo, sienten que quizás sus padres o sus profesores no los van a apoyar en el caso de que lo requieran. Son niños que pueden ser inseguros en algún grado. De alguna manera, en el fondo, aquí hay una dinámica que se da que es sistémica, ¿no? Donde el agresor, que es un niño que tiene muy mal manejo de la ira, por supuesto, habitualmente, aunque no el 100% de las ocasiones, pero habitualmente este niño, el bully, es un niño que tiene muchas dificultades en el hogar. Ha presentado situaciones de violencia, ha observado esa manera de vincularse, ¿no? Entonces lo ha validado y desde ahí, claro, de alguna manera esto también que se vive en el hogar lo manifiesta en la casa, o sea, en el establecimiento educacional. No siempre, pero en muchas ocasiones sí es así. Y entonces él elige a quién puedo, qué niño, qué compañero va a tolerar, va a aguantar en el fondo que yo pueda violentarlo y no a reaccionar de manera violenta también hacia mí. Uh-huh. Hay una diferencia de poder, entonces siento que puedo hacerlo y yo siento que no me puedo defender, ¿no? Ajá. Ahora, parecería, ¿no es cierto?, que en este mundo mucho más globalizado, que los chicos son más desenvueltos, mucho más abiertos, más extrovertidos, no deberían darse necesariamente este tipo de situaciones, pero tú nos decías
el acoso se está dando cada vez con más frecuencia, va en aumento, a pesar desde que yo creo que estamos hablando ya de unos 15 años que se viene hablando de bullying, que se viene haciendo campañas en contra para prevenir justamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué crees tú, con todos los estudios que tú me comentabas que has ido realizando, por qué crees tú que cada vez va en aumento el acoso escolar? Mira, en esta ocasión realmente es muy preocupante. Siempre la violencia va a ser preocupante en todos sus sentidos. Sin embargo, en esta ocasión, la violencia escolar está siendo, ha aumentado en un nivel gravísimo. Se hizo un estudio a nivel latinoamericano donde cerca del 80% de los estudiantes decían haber sufrido algún tipo de violencia en el colegio, ¿no? Es un número demasiado elevado. Antes estábamos hablando de 1/3 de la población escolar antes de la pandemia, ¿no? 1/3 de la población escolar había vivido este tipo de situaciones. Sin embargo, hoy, o sea, es mucho más del doble de eso, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo en el establecimiento educacional se está evidenciando lo que durante estos 2 años ha ocurrido en los hogares. El nivel de violencia, el nivel de aumento de violencia intrafamiliar también aumentó considerablemente. Claro, las denuncias claro que sí. A nivel latinoamericano por violencia intrafamiliar también aumentaron en un 70% más o menos. Entonces nos vamos a dar cuenta que esto es un continuo. En el hogar suceden situaciones complejas, muy mal manejadas, muy basadas en la violencia. Todo lo que fue la pandemia, son muchas variables las que están influyendo en que eso suceda, ¿no? Y los niños hoy día vuelven a sus establecimientos educacionales y replican esto. Vienen dañados emocionalmente, Liz, vienen dañados algunos físicamente. Hay un problema de salud mental en nuestros niños a nivel latinoamericano muy grande por el nivel de violencia que estamos teniendo los adultos. Y parecería, como tú dices, que indiscutiblemente es tan alarmante, pero que los 2 años de pandemia en las clases mediadas por la virtualidad, eso favoreció además a que el comportamiento de acoso se dé también, porque tras de una pantalla como que te escudas, como que parecería que el que está al otro lado no sientes a alguien frío, no le ves personalmente, y eso también propició como para ir desarrollando conductas ligadas a la violencia también en ese sentido. Claro que sí, lo que aumentó durante los años de pandemia fue el ciberbullying. El ciberbullying, porque se facilitó, se abrió el espacio digital a los niños, ¿cierto? Mucho más pequeños de la edad que habitualmente se hacía. Y eso generó, por supuesto, que el uso de las redes sociales también fue algo que en adultos y en niños aumentó enormemente. Era la manera de socializar y de mal socializar también, ¿no? Entonces, claro, aumentó muchísimo el acoso escolar a través de las redes y disminuyó el acoso presencial, por supuesto, el físico era evidente, ¿no? Con el encierro eso no se podía dar. Pero yo creo que ahora está volteándose de nuevo esto, ¿cierto? Y se está manifestando ahora nuevamente lo físico, sobre todo lo físico, y se está volviendo a detener un poco más lo cibernético. Ahora, cuando íbamos a empezar nuevamente las clases presenciales, aquí en mi país se empezó por pequeños grupos, ¿no? Era voluntario el retorno a clases. En septiembre, que nosotros en el régimen cierre empezamos clases, y era voluntario, es decir, iba un grupo de chicos, otros se mantenían en la educación virtual y de esa manera se fue dando. Pero ya desde febrero aproximadamente todos los chicos volvieron a la educación presencial y ahora ya el 100% de nuestra población estudiantil en todos los niveles educativos está presencial. Y uno pensaba que los chicos estuvieron tanto tiempo encerrados que era como esa emoción de regresar a su colegio, de encontrar otra vez a sus amigos o de hacer amigos recién, y que esta situación iba a ser como muy buena, ¿no? Pero empiezas a conversar con docentes, empiezas a conversar con personas de los departamentos de orientación estudiantil, de consejería estudiantil, los psicólogos de los colegios, y la respuesta no es esa, la respuesta es lo que tú mencionas, están mucho más agresivos, están como al flor de piel, me decía una, no soportan nada, no toleran nada, porque todo el tiempo las conductas, las manifestaciones son muy violentas, y no solo desde los chicos, también desde los padres, a todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, y tú nos decías, Liz, nuestros chicos están dañados emocionalmente. ¿Qué entendemos por eso? ¿Cómo se entiende esa frase que tú acabaste de decir, están dañados emocionalmente?
hay muchas razones por las que están dañados, se alojan la mayoría de ellas en el encierro precisamente que se vivió durante 2 años. Mira, yo creo que aquí hay que rescatar algunas cosas que son las esenciales, ¿no? Primero, no es natural estar encerrados. Segundo, por supuesto, el hecho de que no sea natural estar encerrados significa un costo físico, mental, ¿no? En los niños y en los adolescentes, ese costo tiene relación con lo social. Socializar es algo que los seres humanos necesitamos, no es un lujo, es algo que necesitamos. Nos enseñan desde pequeños que somos seres sociales, ¿no? Y hay ciertas etapas del desarrollo, la infancia y la adolescencia, en las que el ser humano con mayor razón requiere eso para formar sanamente su personalidad, ¿no? Entonces, durante estos 2 años hemos quitado algo que es realmente esencial para los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Comenzaron a generarse trastornos del ánimo, como depresiones infantiles y adolescentes, en cantidad. Comenzaron a generarse situaciones de ansiedad social también. Muchas situaciones de ansiedad social en jóvenes y en niños también. Y además de eso, que es la respuesta psíquica a este encierro, ¿cierto? Se presentan circunstancias complejas en muchísimas familias, en una porción importante de la población. Situaciones que también responden a esto, a estar muchas familias en lugares pequeños, ¿cierto? Aumentan los niveles de estrés, que es el peor enemigo de la salud integral, ¿no? Claro. Aumentan los niveles de estrés en adultos, y los adultos no siempre sabemos responder adecuadamente a esto. Por lo tanto, el desquite muchas veces es con los niños o con las parejas. Por lo tanto, la familia comienza a comportarse en un gran grado de la población, comienza a comportarse de manera violenta, ¿sí? Aparece esta violencia. Ninguna persona bajo esas circunstancias puede estar bien, no puede estar sana. Entonces, claro, tú me dices, vuelven a clases, esperamos que volvieran con mucha alegría. Sin embargo, no es lo que vimos. Lo que vimos fue que volvían con mucho miedo. En 2 años cambiaron los niños físicamente y madurativamente también, ¿no? Claro. Pero estuvieron absolutamente lejanos a esto que es una necesidad básica en esas etapas que tiene que ver con la socialización. Por lo tanto, su desarrollo tampoco fue absolutamente normal. Entonces aumentaron los miedos y llegaron así a relacionarse, con muchos temores. Algunos muy dañados por la situación familiar, por el miedo también que la pandemia generó en mucha gente, ¿no? Temor a morir, algunos vivieron situaciones así también en sus familias. Entonces, esto fue un golpe profundo a la familia, Elizabeth. Y por supuesto que generó dificultades complejísimas en los niños, que no permitió que este regreso a clase fuera desde la salud absoluta, ¿cierto? Volver con alegría. Más bien, volver con miedo y volver con mucho daño psicoemocional a esta mini sociedad que es la sala de clases, el aula, ¿no? Es una mini sociedad, es una muestra de la sociedad, pero en pequeño, y que manifiesta los mismos problemas que la sociedad tiene. Hoy día, violencia, salud mental muy dañada, tanto en niños como en adultos, y la falta también de espacios que sanen el estrés, que es uno de los enemigos, como te decía, más grandes de la salud integral. Entonces, el ámbito escolar realmente y los docentes también se enfrentan a una situación crítica, porque ellos también vienen con esa carga emocional, no es que con los docentes no pasó nada. Entonces, ¿cómo enfrentamos ahora, ya desde el aula como tal, qué hacer frente a este grupo de niños de niños y de adolescentes con estas condiciones que tú nos dices? Vienen con todo este bagaje de situaciones críticas, dolorosas, conflictivas, que les está haciendo que se traduzcan en comportamientos no ajustados emocionalmente. ¿Cómo empezar a abordar eso? Yo decía hace un momento, hace años se venían haciendo muchas campañas contra el bullying, ¿verdad? Pero ahora vemos que la situación es más compleja con todo lo que tú nos planteas. Vemos que los aspectos que se van dando no son tan sencillos tal vez de analizar como se los analizaba antes, porque no era un caso específico o dos, sino que empieza a ser la generalización. Cuando tú nos haces referencia al 80% de personas de bullying dentro de las escuelas, estamos hablando de un porcentaje grandísimo de chicos que están siendo afectados en ese sentido. ¿Qué podemos hacer?
como padres, qué podemos hacer como educadores para darles herramientas otra vez a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que se empiecen a ajustar de una mejor manera. Bueno, el que hace años ya se venga conversando acerca del bullying, a lo mejor no en la cantidad no con la intención que se debiese tener, pero ya es un tema, puso en la retina de los docentes antes de la pandemia, previamente, ya el nombre de esto, la conciencia de esto, ¿no? Y el hecho de que todo establecimiento educacional debiese contar con un protocolo. Te contaba que para formar una sociedad que tenga una convivencia sana, ¿cierto?, con vínculos saludables, debo entender que tengo que educar esos vínculos saludables. No se nace sabiendo cómo socializar, cómo vincularse, cómo relacionarse. Es necesario trabajar eso, educarlo, enseñarlo desde el día 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, sí, se te escucha muy bien. Entonces, a veces sucede que se espera que eso venga desde el hogar, pero la verdad es que la instancia educativa que hemos definido los seres humanos es el colegio. Por lo tanto, esto se puede otorgar y se puede aplicar desde el colegio y debiese ser el lugar principal donde esto aparezca, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde los primeros años y ahora actualmente es esencial hacerlo, debiese comenzar a aplicarse distintos planes de atención al bullying, de prevención del bullying y de intervención también respecto de las dinámicas de relación que se están dando. Pero eso es algo que hay que sostener desde el día 1, ojalá desde ya, ¿cierto? Los colegios ya estuviesen desarrollando estos programas desde ya hasta el final del año escolar y el próximo año seguir en esto, ¿no? Tenemos que reeducar, por un lado está eso, ¿sí? Esa palabra planes que son anuales, semana a semana, de trabajo con los niños, donde no solamente se hace una hora a la semana acerca de conversar acerca de lo bueno que es vincularse bien, sino que enseñar el cómo lo hago, cómo regulo mis emociones, cómo le comunico a un compañero que algo no me gusta, cómo pongo límites de forma adecuada, etcétera, ¿no? Pero además de eso, evidentemente nuestros niños van a necesitar una atención psicológica, ¿no? Hoy día necesitamos la intervención también. Y es importante que los colegios, en la medida que los distintos estados lo faciliten, ¿cierto?, puedan derivar a los niños a la atención que requieren también. Acabas de mencionar 3 aspectos, iba a decir 2 antes, pero ahora mencionaste otro más que son importantes. Por un lado, el reeducar. Y creo que eso es importantísimo, porque tú nos dices, no aprendieron a desarrollar esas habilidades. Y claro, las que burdamente se desarrollaron, no lo hicieron bien. Entonces, necesitamos reeducar esas habilidades. Sí existen, por ejemplo, nosotros tenemos en las instituciones educativas, se manejan protocolos, qué hacer en caso de violencia en los diferentes ámbitos, ¿no? De violencia entre pares, de violencia con maestros y demás. Y otro aspecto más que nos mencionabas, la intervención. Dentro del qué hacer cuando existen estos casos de violencia, estos protocolos, a veces se queda también mucho, y en general, ¿no es cierto?, nos vamos quedando siempre en la parte sancionadora, es decir, se portaron mal, hubo formas de agresión, vamos a sancionar al agresor. Pero lo que tú nos dices no solamente va ahí, no deberíamos hacer eso. Cuando tú nos mencionabas el trabajar día a día, enseñarle al niño cómo realizar, cómo decir que no queremos hacer algo, cómo enfrentar una situación de agresión de otro compañero, eso nos va enseñando a darles herramientas a ellos para hacerlo adecuadamente. Y otro aspecto importante, nos decías, la intervención. Posiblemente no todos los casos van a ser susceptibles de una reeducación, de un entrenamiento. Algunos necesitarán un apoyo extra y abrirse hacia ese espacio también es algo importante. Así es sumamente importante generar entonces, aplicar, Liz, estos programas anti-bullying en los colegios. Son programas anuales, ¿sí? Y que en el fondo se basan precisamente en eso, en educar, en entender que yo no puedo, como dices tú, siempre estar sancionando ¿qué? Si no estoy educando, ¿no? El colegio tiene que tener por función educar en esta área también. Y de esa manera, en este momento en el cual estamos en Latinoamérica, con los niveles de violencia escolar que tenemos, es de esa manera que vamos a lograr dar vuelta a esto, no inmediatamente, pero sí trabajamos con fuerza en el fondo en esto, con intención y de buena forma, bueno, nuestros niños van a tener una estabilidad emocional nuevamente, quizás el próximo año, ¿no? Pero hay que hacerlo desde ya. Liz,
Gracias, y nos has dado un panorama tan claro de la situación que estamos viviendo. Yo creo que nos resta por decir algo. Nos quejamos todos como sociedad siempre de que vivimos en sociedades violentas. Cada vez nos asusta más la violencia que tenemos en nuestras sociedades. ¿Queremos limitar eso? Vamos a la base. Eduquemos para esta convivencia sana, enseñémosles herramientas para ser sociables adecuadamente, para que no existan estos conflictos. Y si eso lo logramos, como Liz nos decía, año a año, semana a semana, desde el ámbito educativo, también iremos trabajando obviamente con las familias, vamos a ir generando comunidades educativas que vivan en paz, y eso se traducirá también en sociedades que no tengan esos índices de violencia tan grandes que hemos visto ahora. Liz, qué gusto haberte visto, gracias por habernos acompañado, y gracias a ustedes también, queridos amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana. Como ustedes saben, este mes estaremos hablando de adolescentes, seguiremos abordando estos temas que a ustedes les interesa tanto. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC. Miren este programa a través de la señal de Telesucesos Canal 29, y también lo pueden compartir a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife